Hola y bienvenidos a la nueva entrega de Tiempo de Oz. En esta ocasión vamos a hablar de Interface Zero, que es es una ambientación de Savage a la cual ya había hablado anteriormente, pero en esta ocasión vamos a hablar de la versión 3.0 que es para Savage Worlds Aventura. Y como la verdad es que es un tocho bastante gordo y si no seguramente me iba a dejar algún detalle, vamos a ir a pie de PDF. Bueno, esto como podéis ver es el PDF del Interface Zero la versión americana de Gunmetal Games. Salió en Kickstarter hace ya unos cuantos años. De hecho, ha habido bastantes revisiones. Creo que ha habido una revisión 3.3, o sea que sería la tercera. Esta es la última, creo que revisión que hay en DriveThru. Son unas 350 páginas, lo cual significa que, ya sabéis, esto es un tochazo. Y vamos a ir poco a poco hablando acerca de lo que tenemos. Aparte de que tenemos un glosario, porque claro, una ambientación cyberpunk necesita glosario sí o sí. Porque es que si no, muchas veces hay slang callejero, que necesitas que la gente se vaya más o menos enterando. Hay cosas como grupos terroristas aquí y ese tipo de cosas. Tenemos una introducción para que simplemente es una introducción rápida, porque además hay cosas que están bastante más desgranadas luego. Y empezamos con la creación de personaje. Aquí en la creación de personaje nos añaden una cosita que se llaman las temas de campaña. Los temas de campaña es que hay tres modos estándar de jugar Interface Zero. Uno es con Biohunters, que serían una especie de cazadores de amenazas biológicas, psíquicas y quizás un poco sobrenaturales. Quizás, aunque bueno, los psíquicos realmente son sobrenaturales, dependiendo de cómo los mires. Tenemos los cyberpunks, que son los cyberpunks de toda la vida, los cyberpunks que todo el mundo espera, llama y que normalmente esperarías en este libro. Y proteger y servir en caso de que quieras llevar una campaña más o menos policíaca o de defensa. Luego, además de esto, tenemos todo lo que son los orígenes, que sería algo complementario con respecto al concepto de raza. Sí, aquí tenemos todavía el tema del concepto de raza, no el tema de especies como lo tenemos en el manual de HT. Supongo que HT que lo cambiará el tema de la raza y tal. Y bueno, los orígenes son realmente como una especie de kits de profesión. Kits de profesión, aunque en algunos casos no necesariamente tiene que ser una profesión, puede ser unas circunstancias vitales. Tenemos, por ejemplo, activista, agente, biohacker, biocazador, negociador, detective, doctor de clínica, programador. O sea, más o menos algo que más o menos te complemente. Normalmente suele tener 3 habilidades. Una te la regalan, a dado de 4, y las otras 2 tienes que elegir una de ellas. Esto se añade además a las habilidades que ya se tienen por la creación de personaje y las habilidades básicas que tienen todos los personajes de Savage Worlds Aventura. Además tenemos lo que sería el equipo. Casi todos los personajes tienen un TAP, que es algo así como una especie de interfaz neural, que les permite estar sintonizados con lo que sería la realidad aumentada y muchos datos prácticamente te permiten estar en la red todo el rato. Es una cosa que es bastante intrínseca del entorno de Interface Zero. Luego tendríamos lo que serían arquetipos, por si acaso no quieres pasar por toda la creación de personaje y quieres coger directamente una plantilla completamente creada. Esto es para poder acelerar muchísimo la creación de personaje. La gente que seáis veteranos de Shadowrun ya más o menos os hacéis una idea de lo necesario que puede llegar a ser en algunos momentos, sobre todo si no quieres ralentizar y no te quieres tener una sesión cero entera dedicada a la creación de personaje. Y evidentemente tenemos sumarios, que esto siempre va bien en todos los manuales de Savage. Luego tenemos lo que sería la creación de personaje. Tenemos todo el tema de las razas o especies. Que tenemos, por ejemplo, los simulacra, que son personas artificiales, que tenemos dos variantes aquí. Tendremos los androides, que son completamente artificiales, y lo que serían los bioroides, que serían simulacros biológicos. Luego tenemos cyborgs, tenemos humanos normales, los 1.0, los humanos 2.0, que serían los humanos con cierta ingeniería genética encima. Lo que serían los híbridos, ya directamente para jugar furros, aunque a pesar de que haya cosas como hombres delfín y cosas de estas. Luego tendremos nuevas desventajas y ventajas con sus listas. Y luego tenemos lo que serían las reglas de setting. Las reglas de setting
Hay reglas que son muy estándar, cosas como por ejemplo la convicción, el daño descarnado, que es que cuando recibimos heridas nos ponen directamente una herida de la tabla de heridas del manual básico. El hackeo, más puntos de habilidad, en lugar de los 12 con los que normalmente se suele empezar en Sabbath. Luego tenemos el tema de, tenemos múltiples lenguajes, múltiples idiomas, especializaciones de habilidad, que en lugar de utilizar lo de que las habilidades se desgranaban en 3, que era lo que teníamos en Deluxe, aquí tenemos una habilidad, la tenemos a una puntuación normal, habiendo elegido una especialización, y cuando no la estamos usando tenemos un -2. El crédito de la calle, que es algo así como una especie de reputación, y lo que sería el tope de heridas, que es una regla que hasta el Sabbath Pathfinder la tiene, que es que no te pueden hacer más de 4 heridas de un solo golpe. Luego tendríamos lo que serían los aumentos, que los aumentos es como una especie de regla opcional, porque ya sabéis que las ambientaciones Cyberpunk, como te puedes aumentar el personaje a base de dinero, es para evitar que alguien tenga un gran golpe de suerte nada más empezar y se ponga un ciberimplante que vaya a romper la baraja. Entonces aquí más o menos limitan todo lo que sería el tema del avance. Luego tendremos reglas para la cirugía, por ejemplo, que es muy necesario cuando estás interpretando que se está haciendo una implantación de un ciberimplante. Luego tendremos reglas de drones, reglas de hackeo, con evidentemente todo lo necesario para control remoto, que si necesitamos los programas, el tiempo que se tarda, el alcance, por ejemplo las redes wifi. Y luego tenemos el tema de estilo de vida, para que los jugadores tengan una motivación para conseguir dinero para mantener el nivel de vida. Luego tenemos, por ejemplo, una tabla de lo que se cobra. O sea, tienes una tabla de tarifas, que no veas lo necesario que es en según qué ambientaciones Cyberpunk. O sea, esto está muy bien. Luego además tenemos reglas para cuando se sale fuera del planeta, porque ya se sabe que en las ambientaciones Cyberpunk, en algunas sobre todo, suelen haber hábitats fuera del planeta, con lo cual necesitas tener reglas que te sostengan el tema de que puedas salir al espacio exterior, que puedas hacer un EVA, por ejemplo. Con lo cual tenemos reglas de radiación, gravedad cero y ese tipo de cosas. Luego tenemos evidentemente las reglas de reputación. Y luego tenemos, evidentemente, como no podía ser de otra manera, en un juego Cyberpunk, en cualquier juego Cyberpunk, tenemos el equipo. Tenemos equipo, tenemos aquí, evidentemente, reglas de lo disponible que está determinado equipo. Y aparte de, evidentemente, armas, armaduras, cosas del estilo de vida y cosas habituales que te podrías encontrar en cualquier sitio, tenemos la cibertecnología o los aumentos. Los aumentos aquí no tienes un tope. Te dicen que no tienes un tope artificial, pero realmente el tope está en que lo que sería el strain, lo que sería la tensión que te provoca el hecho de tener un ciberimplante, normalmente se compara con el vigor que tienes. Entonces, si lo sobrepasa, tienes que hacer una tirada de vigor con los negativos de lo que hayas sobrepasado. Y si la fallas, pues pillas un punto de fatiga permanente que puede acabar derivando en muerte. Con lo cual, aquí más o menos se refleja un poco el tema de que puedas llegar a tener un rechazo de un ciberimplante. Sin decirte directamente, es que no vas a poder tener más que esto. Lo cual está guay. Y además le añade una cierta capacidad de aleatoriedad. De que nunca sabes exactamente cómo te va a ir. Luego tenemos, evidentemente, armas, pistolas. Una lista que está bien sin ser excesivamente exhaustiva, lo cual está guay. Luego, evidentemente, tenemos municiones a montones, porque esto es Cyberpunk. Y tenemos accesorios, donde sorprendentemente tenemos los silenciadores, cosa que en Cyberpunk Red se ve que no hay. Que no hay o no existen. Luego tenemos los vehículos, evidentemente esto es Sabas, tiene reglas de vehículos, vamos a utilizarlas. Y aquí tendríamos lo que sería el mapa del mundo. El mundo, evidentemente, es la Tierra. Luego pasa que avanzada al año 2095, en el Interface 0 2.0, lo que sería la ambientación directamente era de 2090, con lo cual tenemos un avance de 5 años.
haciendo un resumen bastante somero, lo que sería Pakistán y la India llegan a una guerra nuclear en el 2030 y crean lo que parece ser una especie de otoño nuclear que durante 3 años deja al mundo sumido en una crisis bastante profunda. Estados Unidos se divide en zonas porque tiene una crisis económica bastante brutal. Además, todo esto se ve agravado por una plaga, una especie de bacteria que destruye las reservas de crudo, con lo cual tenemos una crisis económica gravísima. Esto, además, luego empieza a haber lo que parecen ser las guerras del cripto, las guerras de las criptoeconomías, de las criptomonedas entre distintos estados, lo cual crea una guerra económica. También durante esta época se crean dos tecnologías muy fundamentales en esta ambientación, que son la nanotecnología y la creación de simulacros, que van un poco más o menos a la par, con lo cual el nivel de vida no se hunde, pero no se hunde tanto como debería. Además, las cibermonedas, aquí tenemos explicadas lo que sean las criptomonedas. Curiosamente, la criptomoneda clásica más utilizada es el real, que es el de Brasil. Cosa bastante extraña. Bueno, sorprendente, mejor dicho. Luego tendríamos lo que sería el destello, que sería una tormenta solar que ocurre en el 2090. Esa era la gran novedad que tenía Interface 0 2.0, que es que había habido una gran tormenta solar que se había cargado la mayor parte de los ciberimplantes de los tabs. Bueno, no solo se había cargado, los había desbloqueado y había vuelto a un montón de gente loca. Esto se supone que ya está un poco más... esto ya está más o menos controlado, esto ya se supone que ya es una historia reciente. Y aquí tendríamos también la implosión de la Comunidad Europea, que era otra de las novedades del 2.0, que era que una inteligencia artificial llamada Caronte se carga el sistema, la criptomoneda europea, y crea un montón de conflictos a nivel europeo de pequeñas guerras, divisiones y ese tipo de cosas. Luego está la guerra de reclamación, que es una guerra de reunificación de Estados Unidos, en lo cual es lo que serían los Estados Unidos unificados. Se dedican a conquistar, que además son bastante totalitarios, se dedican a conquistar todo lo que sería el resto. No es cierto, vamos a poner un poquito de luz. Todo lo que sería el resto de Estados Unidos. No consigue conquistar algunas zonas, como por ejemplo Texas o por ejemplo Chicago, cosa que será bastante importante más adelante. Lo que sería California sufre un terremoto devastador. Y evidentemente luego tenemos una explicación de lo que sería la vida en el 2095, con todo el tema de si los ricos, los poderosos. Evidentemente, ya sabéis cómo son las ambientaciones Cyberpunk, los ricos lo tienen todo, los pobres más o menos intentan mendigar, hacen trapicheos, trabajos, y evidentemente siempre lo que sería la ambientación contempla todo lo que son choques culturales o choques generacionales entre lo que viene, que normalmente suele ser algo un poco reconocible, y lo nuevo. Tenemos todo el tema de los biohorrores, porque evidentemente aquí ya la tecnología biológica está completamente desatada. Y luego tendríamos el tema de la colonización del sistema solar, que lo que sería la colonización del sistema solar, hay algunas bases extraplanetarias principalmente fundadas por gobiernos y ahora están empezando a entrar corporaciones bastante a saco. Luego tendríamos todo lo que sería la vida de las bandas callejeras, porque evidentemente si es una ambientación cyberpunk tiene que haber bandas, y no a qué estamos jugando. Y bueno, luego tenemos, aparte de esto, bueno, sí, está esto que son una especie de nómadas, pero nómadas del mar. Y aquí tendríamos una cronología. Yo la cronología, si he de ser sincero, no me la he leído entera porque las cronologías me causan un poco de pavor. Y luego tendríamos una explicación del mundo un poco más desgranada. Ya directamente con las distintas zonas explicadas, algunas ciudades. Todo, además, siempre que está narrado desde el punto de vista de un habitante de este mundo.
Y estos cuadros de texto normalmente suelen ser cuadros de texto que son de gente que está leyéndolo y están haciendo comentarios online intentando más o menos decir que esto quizás no sea del todo cierto y tú cállate, que yo realmente estaba allí y ese tipo de cosas. Esas típicas cosas que de vez en cuando se suelen ver. Ya sabéis que tal y como van tal y como suelen ir ese tipo de discusiones online. Vale. Aparte de esto, estoy intentando ajustar esto. Vale, perfecto. Pues aparte de esto, luego además tenemos lo que sería la ambientación de jugar directamente. Aquí tenemos un mapa del sistema solar, de lo que he colonizado. Ya veis que llega hasta Saturno. Tendríamos Chicagoland, que Chicagoland es una de las zonas que os había comentado de Estados Unidos que se habían mantenido más o menos independientes. Estas se han mantenido más o menos independientes. Es un enorme mega complejo, un enorme sprawl con sus barreras. Sus barreras para mantener contenido lo que sería el mar, porque aquí, evidentemente, lo que sería el cambio climático se ha desatado, con lo cual hay zonas de costa que han sido completamente invadidas a nivel oceánico. De hecho, por aquí tenemos alguna que otra ilustración a ese nivel. Si no recuerdo mal, por aquí. Sí, por ejemplo, aquí veríamos, por ejemplo, lo que sería la zona de... Esto parece Boston, sí, la zona de Boston, por ejemplo. Y pues aquí lo que tenemos es una ambientación más o menos compleja, con un poquito más de complejidad, para que se pueda más o menos llegar a jugar. Luego además tenemos algunas explicaciones de las distintas facciones y los distintos barrios. Y luego tenemos una sección de máster, ¿vale? En la cual podemos hacer pequeños sistemas de etiquetas para poder hacer nuestra propia ambientación. Pero bueno, esto está más desgranado en otro libro que han sacado para la ambientación, pero esto ya te sirve para más o menos ir empezando. Luego tenemos una lista de antagonistas o de PNJs. Y luego tenemos algunos cuentos salvajes. O sea, sí, este tocho te viene con aventuras. Y además de esto, y ahora esto viene como extra, está el Interface Zero, la versión del Game Master. Hay una guía del Game Master que es más larga todavía. Que esta la voy a resumir solamente un poco por encima. Tenemos el cómo construir tu ciudad de una manera más desgranada. Además, tienes la posibilidad de extender todo lo que sería todo el tema de las etiquetas, que es un poco Kevin Crawford a ese nivel, para que sea como una especie de herramienta para construir tu ambientación. Lo tienes también para poder aplicárselo a ciudades directamente o a corporaciones. Tenemos algunas corporaciones de ejemplo. Tenemos, por ejemplo, por aquí, si no recuerdo mal, creo que han metido... Creo que habían metido Pinnacle por aquí. Creo que lo habíamos encontrado por ahí. Grupos activistas, sindicatos del crimen, grupos extremistas, bandas, evidentemente. Y luego tendríamos el tema de los toolkits de cómo llevar, por ejemplo, una guerra corporativa a nivel mecánico para poder hacer que las corporaciones compitan entre sí. Efectos ambientales para poder llevar todo ese tema del cambio climático y la ecología devastada que normalmente suele venir bien para el Cyberpunk. Más peligros dentro del sistema solar. El estilo de vida, un poco más definido. Incluyendo cosas como, por ejemplo, cómo hacer refugios seguros. Con listas de precio y tal. Ya sabéis, esto añade granularidad. Podéis pasar de ello si no lo necesitáis. Sistemas de seguridad. Realidades virtuales. Que en algunas realidades virtuales, algunos mundos virtuales son directamente ambientaciones de Savas. Para que puedas hacer ahí un crossover bastante, bastante bestia. Y luego tenemos 3 campañas de puntos argumentales. 3. Una dedicada
a lo que sería los biocazadores. Otra dedicada a las campañas Cyberpunk. Una campaña Cyberpunk. Y una campaña de policías. Por si no te gusta una de las ambientaciones, utilizas la otra. Además de que vienen las campañas de puntos argumentales, además tienes cuentos salvajes. Tienes Savage Tales. Además, con cada una de las... Y además vienen varios Savage Tales. O sea, para las distintas ambientaciones que quieras jugar. Lo cual es guay. Y tienes también generadores de aventuras. De hecho, tienes un generador de aventuras para los biocazadores, un generador de aventuras para Cyberpunks y un generador de aventuras para la policía. O sea, todo guay. O sea, esto tiene un... O sea, el otro libro... Este no eso no lo tengo en físico todavía. Esto tiene un nivelón. Y luego además tenemos amenazas para ir rellenando. Porque, claro, por si no tenía suficiente con el otro libro. O sea, esto es un montón. Guau. Y bueno, aquí tenemos... Es que además tenemos... Además de que tenemos por aquí todo lo que sería ambientación, tenemos la ambientación de 2095 revisitada, que son cosas que eran demasiado delicadas para tenerlas en este manual. Con lo cual, aquí encima tenemos ya las últimas páginas dedicadas a más ambientación, todavía. O si te parecía poquito. O sea, una pasada. Una pasada sin general. Y bueno, tenemos aquí el tema de hábitos orbitales y tal. Pues esto, la verdad es que es una pedazo de ambientación. O sea, el libro básico, eso sí, no os voy a decir que sea barato, porque ya incluso entrando por el Kickstarter americano y esto Sprint on Demand de Drive-Thru, es bastante carito. De hecho, el Berkami que ha salido para solamente este libro en castellano son 80 euros, pero es un manualaco. O sea, es bastante caro. Aunque eso sí, vamos a confesar, es bastante caro, la verdad. Pero, aunque solo sea para meteros en PDF con el tema de material que tiene y todo lo que contiene, yo creo que vale muchísimo la pena. Sinceramente. Yo probablemente a lo mejor me pille el PDF de la versión en español. Para aquello de por lo menos poder tenerlo de una versión que puedan manejar mis jugadores de vez en cuando. Pero la verdad es que es una gran ambientación. Muchas gracias por seguirme y hasta la próxima.